Buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo están? Siempre muy feliz de estar aquí con ustedes. Namaste. Espero que el día de hoy se encuentran todo bien. Les envío mis bendiciones, mis buenos deseos, deseos de abundancia, de luz, de paz. Ya algunas personas se conectó. Va a estar con nosotros. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Namaste. Namaste, muy bien. ¿Y tú? Muy, muy bien. Gracias. Qué lindo este encuentro, conocernos aquí Sí, me encanta. y a distancia. Estaba recién súper Sí, soleado por aquí, se empezó a nublar, pero veo que se ve bien, que ahí está bien la luz y todo, ¿no? Sí. perfecto. Ayer decía con otra invitada que estamos lejos físicamente, pero al final es todo un entender que el espacio y el tiempo son muy relativos, ¿no? Que no existen. Sí, poder también comprender como la virtualidad como algo que es más esencial también, ¿no? Como más allá de la virtualidad tecnológica, entender que todo el tiempo estamos manifestándonos en planos virtuales, además del físico, donde entendemos el espacio-tiempo, ¿no? Pero como todo es virtualidad también. Claro. De toda manera, cuando quieres venir a Colombia, bienvenido. Encantadísimo cuando pase esto y nos dejen viajar con mayor libertad, es uno de mis destinos que más deseo conocer. No estuve nunca porque fui subiendo por Latinoamérica y todavía no llegué a Colombia, pero muchísimas ganas de estar ahí, así que seguramente esto ocurra en vivo real. Chévere, chévere. Bueno, te voy a presentar a las personas que ya se están conectando. De toda manera, este en vivo, como todos, van siempre a estar en mi feedback. Y quiero saludar a las personas, pero no logro leer los nombres. Entonces, un beso a todas y a todos los que van a estar conectados aquí. Hoy tenemos un invitado especial, internacional. Me encanta tenerlo aquí porque hace tiempo lo tengo en el radar. Es una persona que con sus publicaciones irradia de buena energía y comparte siempre temas muy interesantes. Aquí tenemos Guillermo de San, que con el nombre iniciático se llama Siri Sebak, ¿correcto? Exacto. Ese es mi nombre, Bienvenido. no, este es mi nombre yogi de la rama del Kundalini Yoga, Siri Sevaxin, así que lo utilizo también como nombre. Soy yogi hace bastantes años, así que me convoca mucho ese nombre y de hecho mi perfil tiene esto, ¿no? Como ese nombre yogico y mi origen estelar, que es un poco lo que fusiono, comparto, ¿no? Como las vivencias terrenas de este espíritu encarnado que viene transitando montones de dimensiones, como todos, pero bueno, intentando como recordarme a mí mismo el recorrido, ¿no? Como esto de recordar el recorrido para estar siempre cerquita de la esencia. Así que, bueno, ahí está mi nombre, pero aquí mis padres me llamaron Guillermo, el apellido de mi padre es de San, así que también me identifico fuerte con ese nombre, que encima tiene un significado súper bonito, así que Guillermo significa como aquel que cuida de quienes ama, y me siento muy identificado también con ese nombre, así que bueno, acá estamos. Muy chévere. Me encanta que... Una curiosidad, una inquietud, tú vives en Colombia, pero no eres de Colombia. ¿Por qué piensas esto? No, no Creo tengo que la pinta. Si muchas personas me preguntan si tengo ascendencia italiana. Yo digo siempre que soy italiano 100%.
Yo soy un italiano que se fue a vivir a la India y acabó aquí en Colombia. Entonces, hace 6 años vivo a Cali, Colombia, en el Pacífico colombiano. Pero todavía por nacimiento soy italiano al 100%. Hermoso, qué hermoso. Italiano, Me algo de encanta, otros países también hay, ¿no? Como me encanta que hablaste de esencia porque es un tema para mí muy importante. Estoy siempre a la búsqueda de esta esencia a la cual deseo siempre regresar y ser fiel, ¿no? Nos crían con muchas ideas, con muchos conceptos completamente, digamos, muy lejanos de esta esencia. Entonces, siempre estoy con, con este enfoque muy presente. Me encantó invitarte porque me parece muy chévere lo que tú tratas. Aparte que eres yogi como mí, entonces tenemos una cercanía. Me encantan tus publicaciones porque son llenas de vida, de colores. eh, a veces las personas que se acercan a la espiritualidad lo hacen con tristeza, con sufrimiento, y yo tampoco soy así. Me encanta el color, me encanta divertirme, me encanta sonreír. Entonces me encantaste tú, me encantaron tus publicaciones. Y me parece muy interesante relacionar el tema de la astrología con la meditación. Entonces te dejo libre para que nos ese, cuente un poquito cómo fue tu camino, cómo empezaste a correlacionar estos dos temas tan interesantes, tan importantes. yo creo que esos caminos me fueron encontrando a mí un poco y que fui como haciendo una síntesis, un compendio, entendiendo un poco que esto que decías que me parece súper bonito, ¿no? La espiritualidad es todas las formas manifestándose en todos sus colores, ¿no? Como en toda su diversidad. Y que justamente esa diversidad, en vez de alejar, separar, ¿no? Excluir, lo que hace es integrar y poder mostrarnos o hacernos conscientes de que en realidad todo es parte de ese espíritu, conociéndose a sí mismo, acercándose a sí mismo e intentando volver, ¿no? A ese espacio de integración y de unidad que tiene que ver con la gran conciencia o el todo, o el universo, el amor, la vida, lo que cada uno quiera llamar, ¿no? A esa fuerza que claramente pulsa en nuestro interior y en todo lo que existe. Y entonces fueron distintos lenguajes, ¿no? Como que siento que fueron apareciendo, llegando en mi vida y que de repente empecé a darme cuenta que todos más o menos hablan de lo mismo o van contando distintos caminos o brindándonos distintos mapas para acercarnos a un mismo lugar porque el territorio siempre es el mismo, ¿no? El territorio siempre tiene que ver con la conciencia y como tú dices, tiene que ver con cómo esa esencia se va desarrollando y descubriendo a sí misma. Yo tengo muy claro que todos los lenguajes simbólicos, entiendo que la filosofía del yoga, tanto como la astrología o el tarot o otras herramientas, ¿no? que utilizan el lenguaje simbólico, son simplemente mapas para descubrir este territorio que somos, ¿no? El territorio del espíritu, el territorio de la esencia, el territorio de la verdad interior, y un poco la práctica del yoga me ayudó a poder encarnar, enraizar o realmente traer al cuerpo todos estos conceptos simbólicos que yo sentía como muy elevados, ¿no? Como mucho más filosóficos o Mm. teóricos, y realmente me empecé a dar cuenta que esto lo vivenciamos día a día a través del cuerpo y que la experiencia misma nos va enseñando astrología, tarot, yoga, ¿no? Y que nos va permitiendo justamente si activamos esta herramienta imprescindible que siento para el día de hoy, que es la meditación, justamente podemos acercarnos cada vez más a esa esencia que somos y a reconocernos como esa parte del todo, que claramente es diversa porque cada uno de nosotros va a encarnar una partecita a poder profundizar, a poder reconocer, a poder trabajar, a poder experimentar ampliamente, ¿no? Porque si queremos experimentar el todo en este mismo instante, nos es inabarcable para nuestra conciencia Claro. limitada. Pero entender que cada uno de nosotros puede realmente hacerse muy consciente de esta energía que nos toca vivenciar y habitar para entregarlo como ofrenda al todo, todo se transforma justamente en un bhakti, ¿no? Como en una devoción, en algo que podemos devolver a ese todo y que entonces pone en flujo un movimiento constante de
aprendizaje, descubrimiento y renovación de nuestra esencia, ¿no? Como nuestra esencia no es algo fijo, sino que es algo que constantemente está creciendo y expandiéndose como el universo. Y justamente la meditación, lo que yo siento es que nos ayuda a volver a ese punto central, a ese origen, ¿no? Como a ese lugar donde en realidad volvemos a hacer todo. Justo hice una publicación hablando de esto, ¿no? Que la única posibilidad que tenemos de ser ese todo es entender que somos nada, porque cada vez que nos definimos vamos como encasillando o limitando esa esencia en vez de permitirle esa expansión infinita y ilimitada que podemos vivenciar. Entonces, todo eso que nos decimos ser va limitando un poco, ¿no? Como esa conciencia del todo o esa esencia que viene a reconocerse. Me Y me encanta parece esto. Y veo que cuando también a nuestros seguidores están poniendo muchos corazoncitos, entonces creo que también a ellos les va a encantar. Y estoy plenamente de acuerdo contigo y creo que cuando nosotros ponemos etiqueta, encerramos, dividimos, empezamos a crear problemas, a entrar en las trampas, ¿no? Entonces, me encuentras plenamente de acuerdo. en las trampas, me gusta mucho eso. Y un poco Sí, me gustó mucho cuando me convocaste para hablar de este tema, porque es algo que a mí me convoca mucho poder realmente entender desde esta mirada astrológica que nos permite como objetividad, porque nos permite vernos ya no desde esa etiqueta o desde esa trampa de identificación, sino realmente mirarnos desde un lugar mucho más objetivo, mucho más amplio, donde realmente nos conecta con algo de esta posibilidad de percibirnos como energías, ¿no? Como energías universales, cósmicas, que se están manifestando en estos envases pequeños, limitados, pero hermosos que cada uno tenemos, y entonces poder entender un poco algo sobre la meditación que tiene que ver con este concepto quizás como que ya entendemos que no es así, pero que seguimos pensando que meditar es simplemente como sentarse a, no sé, a vaciar la mente, sin entender primero cuál es la cuestión previa a eso, ¿no? ¿Por qué necesitamos meditar? Necesitamos meditar porque como somos una esencia que se está reconociendo, todo el tiempo al momento de expandirnos nos vamos desviando de ese centro. Y un poco la cuestión acá tiene que ver con que meditar nos permite evitar todos esos caminos que en vez de conducirnos de regreso a nosotros, nos alejaron, ¿sí? Como todos esos desvíos, esas distracciones, ¿no? Como todas esas cuestiones que nos fueron alejando de la esencia en vez de acercarnos y que por ende no tienen que figurar en nuestro mapa porque no hacen a nuestra esencia, sino que justamente nos desvían o nos alejan de nuestro centro, ¿sí? Como de ese pulso que está manifestándose. Entonces, la meditación justamente lo que nos permite es ese movimiento de regreso a la esencia, de retorno al centro, de volver como a ese punto esencial, original que somos y entender el recorrido que hicimos. No es vuelvo al centro sin todo ese recorrido. Lo que no entendemos es que ese proceso, ¿sí? Que llena a la mente de información y de contenido, y entendemos la mente no como nuestra racionalidad lógica, tecnológica, sino como la conciencia que se va desplegando y aprendiendo y generando sabiduría en su experiencia, ¿no? Como la mente en un concepto más elevado, no nuestro cerebro mapeado, sino como esa mente abierta, justamente va registrando todos esos movimientos y se va llenando de información porque todo el tiempo está intentando resolver, ¿no? Como esos momentos en donde se produjeron esos desvíos. Uy, ¿qué elegí acá? ¿Por qué no fui para aquel lado? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué no tomé esta otra? ¿No? Entonces, esto cuando meditamos es lo primero que aparece, nuestra mente intentando volver a su centro, pasando por todos esos lugares de, uy, lo que le dije, lo que me dijeron, lo que hice, cómo me sentí, cómo no me sentí, por qué me equivoqué, dónde no me equivoqué, esto fue un acierto, ¿no? Como toda esa información que parece como una verborragia, ¿no? Como de hecho, muchas veces en las primeras meditaciones es más el ruido, más el movimiento de la mente que la tranquilidad, ¿no? Es hasta incómodo porque estás allí. amo esa palabra, es incómodo porque justamente nos está mostrando cómo nos desacomodamos, ¿sí? Cómo nos desacomodamos de nuestra esencia, cómo nos alejamos de ese centro que siempre es cómodo, vital, ¿no? Que siempre está en relación a ese pulso espiritual, esa chispa divina que encarnamos y que entonces es siempre agradable, ¿no? Es como ese pulso cálido, amoroso, sensible, contenedor, ese cobijo, esa sensación de hogar que cuando nos alejamos demasiado está ese ruido, ¿no? Entonces cuando nos ponemos a meditar
tenemos que entender que lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con ese bullicio, ¿sí? Sobre todo si no tenemos una práctica habitual. Claramente, si todos los días hacemos esta pequeña labor pequeña, enorme, ¿no? Labor de limpieza de todos esos desvíos y de toda esa información para recordar ese camino a casa todos los días, ¿no? Como hay algo de esto que ese ruido es mucho más bajo. Ahora, si no lo hacemos de manera habitual o periódica, y al principio nos tenemos que bancar la incomodidad de estar atravesando todas esas capas porque la mente funciona a nuestro servicio justamente ayudándonos a volver a ese lugar, ¿no? Y acá es donde entra el sol en astrología. Nosotros cuando leemos una carta en astrología hablamos del signo solar, ¿no? Como el signo es como nuestra firma solar y entendemos el sol como esa potencia vital espiritual, como esa chispa que nos habita y que entonces se transforma en nuestro pulso y que tiene que ver con nuestra esencia. Eso es lo originario, ¿sí? Nosotros somos una chispa de ese espíritu, de ese fuego, de esa energía que sostiene todo el movimiento, encarnada en un cuerpo, y cuando vemos el sol, que en astrología justamente se representa con un círculo con un puntito en el medio, ¿no? Nos invita a entender que nuestra conciencia tiene que ver con esta capacidad de iluminar todo lo que nos rodea, entendiendo que es nuestra luz la que le da vida a toda esa existencia, ¿no? Todo lo que nosotros percibimos a nuestro alrededor cerquita y lejos, ¿no? Como ahora estamos conectándonos de Colombia a Argentina y nuestra conciencia está súper expandida, ¿sí? Como entendiendo que hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia, estamos iluminando toda esa totalidad, pero esto es lo que nosotros manifestamos a partir de nuestra esencia. Nuestro pulso vital ilumina conscientemente esos espacios y claramente para abrir todo ese campo va a estar haciendo un montón de cuestiones, ¿no? Creando un montón de laberintos, descubriendo caminos, que si yo puedo encontrar el más directo, el más vital, el más satisfactorio, el que me produzca más bienestar, placer y expansión, ¿sí? Genial, pero hasta poder encontrar ese pulso voy a tener que recorrer muchos más caminos, ¿no? Entonces, la meditación justamente nos... ¿Estamos? Te vi ahí. ¿Se escucha así? Sí, sí, te escucho. Genial, genial. Yo me apasiono hablando de estas cosas, me pongo, ¡guau! Lo que Además, decía es quería que la compartirte algo meditación, porque cuando te escribí, que me hablaste del concepto del sol, me acordé que tenía este libro, que es un libro todavía en italiano, de Omran, Michael y Ivanov, que son meditaciones al nacer del sol, ¿no? Y este es un tema muy, muy importante de la India, es muy, muy bonito. Y es que justamente cuando pensamos en los momentos más digamos, en cualquier momento del día se puede meditar y hace bien la meditación, pero justamente las meditaciones que son al amanecer y al atardecer son súper potentes porque tienen que ver con ese momento liminar o ese momento umbral o ese momento de cruce donde realmente se está produciendo un cambio electromagnético a nivel del Sol como astro, ¿no? Como cuerpo físico, que nos conecta a nosotros con esa posibilidad de hacernos más conscientes o de iluminar nuestra conciencia o de realmente entrar en contacto con esa totalidad, ¿no? De la cual provenimos. Entonces son dos momentos que para mí son sumamente importantes para meditar. Cuando amanece y cuando está atardeciendo, cuando el sol está apareciendo y cuando el sol se está escondiendo, son momentos clave para el trabajo meditativo, ¿no? Porque hay una disponibilidad distinta en nuestro sistema, en nuestro cerebro, para poder hacer ese proceso de edición, ¿no? Como de quitar todos los caminos, respuestas y resoluciones que no fueron útiles y que no nos llevaron al centro, sino que nos alejaron y que nos distrajeron, ¿no? Como a mí me gusta mucho esta idea de que la meditación tiene que ver con una posibilidad de retraerme, ¿no? Como de volver a traerme al centro. Distinto a distraerme, que es alejarme del centro, ¿no? Cuando me distraigo, me alejo de la esencia, me alejo del centro, en vez de traerme, me saco, ¿no? Y cuando me retraigo en el acto meditativo, vuelvo a mi centro, vuelvo a mi esencia, ¿sí? Y en justamente esta sociedad siempre, siempre afuera, porque estamos conectados, estamos pensando, hablando con personas en otros lugares, noticias, cosas, siempre afuera. justamente hay algo de
las sociedades y cómo estamos viviendo actualmente, que es una constante distracción, ¿no? Cuanto más lejos estamos de nuestra esencia, más necesitamos, menos energía vital tenemos disponible, más fácil es como confundirnos, ¿no? Como entonces, si estamos bien cerquita del centro, es muy difícil que esto pase. Si yo estoy como, a ver, y que este retraerme no es aislarme, ¿no? No tiene que ver con esta cuestión de desconectarme de todo. Tiene que ver con este pulso de conciencia o este gesto donde yo en vez de alejarme todo el tiempo de quién soy, me mantengo bien cerquita de mi esencia, ¿no? Este pulso donde puedo entender qué me está convocando y qué es lo que estoy intentando resolver con mi conciencia y qué es lo que estoy descubriendo y percibiendo momento a momento. Entonces, me voy Nella qui e ora plenamente, no? Esto es. es el único lugar donde podemos resolver algo realmente, ¿no? Sintiendo y dejando que se produzca una coherencia, ¿no? Donde nuestra esencia está manifiesta tanto en nuestra mente como en nuestra sensación y en nuestro cuerpo físico, ¿no? Cuando podemos lograr esa coherencia, que es el aquí y ahora, donde nuestro espacio-tiempo confluye, ¿no? Donde podemos estar conscientes del pulso de expansión y contracción que constantemente realizamos, o como en nuestra respiración, ¿no? Inhalo y exhalo de lo que estoy tomando y lo que estoy entregando en este momento, puedo estar cerquita de mi esencia, porque esto es la esencia en sí, ¿no? La esencia en sí es esa posibilidad de autopercibir qué es lo que estoy dando y qué es lo que estoy recibiendo y cuál es ese flujo de intercambio que se está activando momento a momento, ya sea a través de la respiración, a través del pulso o a través de las acciones que estoy cometiendo. Bueno, esto me ayuda a volver, ¿no? Como a ese punto central, esencial, y entender que entonces, esto que decíamos antes, la espiritualidad es divertida porque constantemente estás jugando a descubrirse, constantemente está danzando con la experiencia, constantemente está creando, ¿no? Como obras de arte maravillosas con la mirada, la audición, lo que está pronunciando, con la vibración que irradiamos. Entonces, si podemos entender que la vida es juego y es jugárnosla momento a momento, porque tiene que ver con esta posibilidad de descubrir, explorar y experimentar la experiencia, bueno, estamos como muy en sintonía con ese pulso, ¿no? De hecho, el sol en astrología también se conecta con nuestro corazón, ¿no? El sol en astrología es el corazón de la carta y es lo que tenemos que aprender a desarrollar en todo momento para poder entender que como chispas divinas encarnadas, estamos iluminando la creación a partir de la percepción que tenemos de ella. Cuanto más distraídos estamos y más lejos de la esencia estamos, nuestra percepción es más confusa, menos real, menos genuina, menos sincera, menos conectada, menos despierta. Entonces, lo que estamos ofrendándole a la creación desde este acto devocional de devolvernos a ese centro, y es cada vez menos rico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Menos abundante en conciencia. Ahora, cuanto más cerca de esto estamos, más abundamos en conciencia, mayor percepción tenemos, y este bhakti o esta devoción o esta devolución que hacemos para nosotros mismos, porque si somos ese todo y venimos de ese todo, lo que le damos al todo nos lo estamos dando a nosotros, ¿no? Entonces, este es un acto interesantísimo. Y Me la encanta. Y qué pena que te interrumpo, pero me viene esta imagen de esta condición como una abundancia luminosa. Y es interesante porque en la medicina ayurvédica hay un concepto que está relacionado con el sistema inmunológico, que es como una sustancia que se desarrolla, que se llama ollas, que pero no es algo medible, no es algo que el médico te puede ver, tomar. Y ollas se puede traducir como brillo, ¿no? Como luminosidad. Y esto es algo que es en relación a tu salud de mente, cuerpo, espíritu y entonces también a tu desarrollo, tu luminosidad. Y siempre eso transpare, ¿no? Entonces para mí también, por ejemplo, el concepto de armonía, de belleza, es algo muy importante porque es una manifestación de esta luminosa abundancia. y que tiene que ver con ese pulso solar, ¿no? Como solar desde este lugar donde si entendemos el sol como nuestra vitalidad, va a hablar y va a referir a ese brillo vital que tenemos, ¿no? Como de hecho lo podemos ver en esos momentos en donde estamos pasando por situaciones muy pesadas o cuando nos sentimos desvitalizados por algún tipo de enfermedad o por algún tipo de situación que nos afecta,
se nos apaga el brillo, nos ponemos opacos, ¿no? Como, y eso se ve, eso es como notorio. No se puede medir, como dices, pero se puede claramente percibir, ¿no? Como se nos apaga esa intensidad, como si nos bajaran el dimmer o el voltaje de la lamparita interna. El sol tiene que ver con esto, y es importante entender que las energías zodiacales nos aportan claves acerca de qué tipo de acto meditativo es el que nos va a acercar más a esa esencia, ¿sí? Porque claramente si yo encarno un tipo de energía asociada a una configuración o una cualidad zodiacal que vengo a explorar, no va a ser lo mismo meditar para alguien de Aries que para alguien de Libra, no va a tener que ver con la misma manifestación de esa esencia en este plano, sino que va a tener que ver con poder acercarse justamente más a eso que vengo a iluminar a partir de esa cualidad zodiacal que encarno y que necesito desarrollar. Me encanta, me encanta. De hecho, muchas personas me escribieron porque cuando escucharon esto les llamó mucho la atención. Y te digo la verdad, desconozco esto concepto. Entonces me encantó invitarte para que nos Hermoso. comparta estas indicaciones, estas reflexiones. Es una investigación que vengo haciendo muy en la práctica también, ¿no? Como desde este lugar de entender que al poder facilitar prácticas de yoga y trabajar con la meditación, darme cuenta como hay determinadas formas de meditación que nos sirven para determinado tipo de personas y que no tiene que ver con que esa persona no sea apta o capaz para realizar esa Claro, meditación, sino que es una meditación que no le es funcional y que no le sirve para volver a su esencia, ¿no? Entonces, yo soy geminiano, a mí hay determinados tipos de meditaciones que no me devuelven a mi centro, pero ni que me empujen con, ¿no? Como con ganas, no hay forma, ¿no? Entonces necesito entender cuál es ese tipo de meditación que a mí me ayuda a volver al centro, ¿no? Volver a ese punto central, retornar a la esencia, y un poco la idea es poder compartir a partir de estas 12 energías zodiacales qué tipo de meditación nos van a acercar más a esa esencia, ¿sí? Entendiendo que somos un todo más complejo, pero que si hay algo de la necesidad de volver a este ollas, a este brillo, a este pulso vital, estos tipos de meditaciones que yo voy a nombrar ahora son las que más nos van a acercar a esa irradiación, ¿no? Claramente si necesito sanar algo emocional, tendría que ir a ver la luna en mi carta, claramente si tengo que no sé, tomar alguna decisión, una elección importante, estaría bien ver dónde tengo, por ejemplo, Venus en mi carta, claro. ¿sí? Cómo hacer Pero, un estudio más específico. ¿sí? Pero la idea de hoy es compartir cómo volver a nuestra esencia solar, ¿no? Cómo poder conectar con esta esencia solar, y voy a intentar como nombrar cuáles son las prácticas meditativas más afines a cada una de estas energías Nos zodiacales. encanta. Y hay muchas personas que están comentando que están muy interesadas en preguntas, entonces empezamos. ¿Por cuál empezamos? Para cáncer, ¿qué recomendás? Ahora vamos a ir por los 12 signos. ¿De qué signo sos vos, Cris? Tú. Yo soy Leo. Leo. Bien, se te ve Leonino también. Entonces, vamos a entender algo de medito para volver a mi centro, medito para volver a mi pulso esencial, ¿sí? Y vamos a hacer el recorrido signo por signo. Aries, que tiene un pulso, ¿no? Como que tiene que ver con esta energía que irrumpe, que es una energía de movimiento, de acción, de inicio, va a necesitar meditaciones que tengan que ver con lo dinámico, con lo activo, ¿no? Como hay meditaciones, por ejemplo, activas de hoyo, Sí, correr, meditaciones en movimiento es lo que más le va a permitir a Aries acercarse a su esencia, ¿sí? Diciendo, volviendo a esta idea de que meditar no es quedarme quieto, sino que es poder hacerme plenamente consciente de todo lo que está ocurriendo en mí. A una persona de Aries uno la pone a correr o a hacer una meditación activa, saltando, danzando y demás, y se va a hacer mucho más consciente porque va a estar usando su pulso esencial y va a estar irradiando esa energía y va a ser con la que está conectando para limpiarse de todos esos, ¿no? Como caminos innecesarios que fue creando la mente en ese pulso de retorno a su ser. Cuando Aries está en movimiento, corriendo, saltando, bailando o haciendo una meditación dinámica, va a sentirse plenamente en su esencia y se va a poder reconocer, ¿sí? Entonces, Aries, decirle, sentate, medita y respira, es como alejarlo, ¿no? De lo que es. Entonces,
poder decirle, corre, pero corre consciente de tu respiración, corre consciente de tu pisada, corre consciente de los movimientos que va haciendo tu cuerpo. Esta es una meditación que para Aries es mucho más sanadora, ¿sí? O que lo va a devolver a la esencia con mucha más facilidad que cualquier otro tipo de meditación. ¿Sí? Entonces, Aries, meditaciones dinámicas y activas, a full. ¿Sí? Tauro es una energía re distinta, por ejemplo. ¿Sí? Porque así como Aries es el impulso, Tauro tiene que ver con el canal, la condensación, ¿no? Entonces, Tauro lo que necesita hacer son meditaciones realmente mucho más asociadas a su energía corporal. El yoga, por ejemplo, ¿sí? Sin ser una práctica estática, porque si no también podemos caer en la sobrecompensación, ¿no? Tauro que tiende a la quietud, si se queda quieto no va a estar meditando, necesita prácticas que lo incomoden, porque Tauro en la comodidad se queda súper tranquilo, ¿no? Entonces por ahí estar sosteniendo una asana de yoga o meditaciones como el mindfulness, que lo ponen en plena, ¿no? Luz, ponen en plena luz o en plena conciencia sus sentidos, van a ser mucho más adecuadas para una persona de energía taurina, ¿sí? Van a sentir que realmente están iluminando con conciencia aquello que vienen a aprender de la experiencia, ¿sí? Entonces, una práctica de yoga, sobre todo no un yoga del estilo Ashtanga, ni un yoga muy dinámico, sino más un Hatha, por ejemplo, ¿sí? Para personas que tengan el sol en Leo, es genial como práctica meditativa. Una conciencia muy profunda de su corporalidad, una conciencia muy profunda de sus sentidos a través del mindfulness, de la presencia absoluta, es lo que le va a servir para desarrollar ese pulso. ¿Sí? ¿Se entiende esto o cómo van asociándose? Perfectamente, sí. Los geminianos lo que necesitamos son meditaciones guiadas, porque si no, nuestra mente ante cualquier cuestión ya está creando nueva información, incorporando nuevas cuestiones. Entonces necesitamos una guía para nuestra mente, ¿sí? Una guía que haga que en vez de distraernos con toda la información que está apareciendo, nos cree un cauce, nos cree un canal de regreso al centro, ¿no? Entonces las meditaciones guiadas de cualquier tipo para Géminis son espectaculares, son maravillosas, porque realmente silencian el resto de las voces y enfocan la conciencia en una voz, que en definitiva va a ser la voz interna, ¿sí? De hecho, es muy provechoso grabar meditaciones guiadas con la propia voz para lograr como ese punto de anclaje, ¿no? También Muy, muy interesante. también puede servir para los que tenemos energía Géminis, meditar con un mantra específico, ¿no? Donde repetimos y enfocamos la mente, o incluso meditaciones a través de la respiración cuadrangular, por ejemplo, manteniendo una cuenta interna de 4-4-4-4, ¿no? Donde nuestra mente esté enfocada en una tarea particular, porque si no, tendemos a la dispersión con muchísima facilidad y esto nos aleja de esa esencia, ¿sí? La esencia de Géminis es conocer, es descubrir. Entonces, si estoy tipo tocando todo así, ¿no? Como pasando por entre todo de manera superficial, no profundiza y lo que necesita para lograr ese pulso de regreso a la esencia es foco en su atención, ¿sí? La energía del cáncer nos va a proponer otro tipo de meditaciones que tienen más que ver con lo sistémico, ¿sí? Con poder realmente percibir mi lugar dentro de mi sistema, ¿sí? Mi sistema puede ser mi clan familiar, puede ser mi sistema de amigos, puede ser mi sistema laboral, pero tienen que ser meditaciones que me pongan en relación con esas otras personas con las que comparto y contacto, ¿sí? Entonces, meditaciones sistémicas, por ejemplo, de estas que son asociadas a verme a mí como hijo, ver a mi madre, ver a mi padre, ver a mis abuelos, ver a mi descendencia, ¿no? Como ir creando esa imagen y ese árbol interno, el árbol genealógico, por ejemplo, me ayuda a centrar mi energía, a volver a mi esencia y a comprender, ¿no? Cómo esas emociones, que generalmente son lo que desfasa o saca de su centro a cáncer, ¿no? Esas emociones, como al poder estar en paz con los diferentes vínculos, ocupando el lugar que me toca ocupar, hay algo que vuelve a la esencia y que se acomoda en ese punto, ¿no? Hay algo como que se equilibra y entonces, listo, entiendo mi lugar en relación a los demás, entiendo que pertenezco a este sistema y entiendo qué lugar ocupa cada uno para lograr, ¿no? Esa percepción de mi esencia. Leo, ¿sí? Va a necesitar
meditaciones que estén más asociadas a lo creativo, a lo artístico, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo con la creación de mandalas o la exploración a través de los cantos armónicos, incluso a través de ciertas danzas, ¿no? Como las danzas circulares, este tipo de meditaciones que tienen que ver con dejar que el cuerpo se mueva. Hay una meditación en Kundalini que es hermosa, que tiene que ver con permitirse sentir ese movimiento de la Kundalini. Son mucho más acertadas para Leo, que es el que está más regido, asignado por la energía solar. Entonces tiene que encarnar esa esencia y entender qué es aquello que puede crear para compartir generosamente con el todo, ¿no? Todo eso donde yo pueda sentir que estoy creando algo bello, abundante, generoso, para dejar como huella, va a hacer que Leo vuelva a su esencia, ¿no? Como, aunque no sepa dibujar, aunque no sepa cantar, aunque no sepa bailar, poder permitirme desplegar alguno de esos talentos internos, me van a devolver a la esencia porque realmente me van a permitir vivir la espiritualidad o la esencia desde ese lugar más lúdico, creativo, juguetón, generoso, ¿no? Como creando este mundo que estoy creando, ¿no? Sentirme centro de esta creación y sentirme artífice, artesano también de esto que estoy creando. Me Así que son... encuentro mucho porque cuando yo fui a la India me llamaba mucho la atención los rituales. Y yo no soy una persona religiosa, me considero espiritual, me interesan todas las religiones, las estudio todas, pero soy muy libre. Entonces me preguntaba por qué, pero yo tengo también un pasado como actor. Yo trabajé en teatro, en televisión. Entonces veo que por medio del ritual, por ejemplo, para mí la meditación, la clase de yoga se transforma en una obra de teatro, en una creación de conexión. En realidad el teatro hace años, en la antigüedad, no era fin a sí mismo, era como un acto de reconexión con el divino, era una ofrenda. Entonces, me encuentro perfectamente en tu Eso, descripción. esta meditación es un acto creativo de ofrenda, porque Leo tiene mucho esto. Leo es la encarnación del sol, ¿no? Entonces, al ser la encarnación del sol, tiene que reconocerse a sí mismo como creador, ya sea de un ritual, ya sea de un mandala, ya sea de una práctica particular, o invitando a una danza y contagiando un poco esto, ¿no? Ahí preguntan algo Y, si tiene que ver con las casas y demás. Se puede asociar al sol por casas. Por ejemplo, un sol en la casa 5 puede también necesitar, ¿no?, combinar esto, pero no lo voy a hacer tan combinado y tan complejo claro, con tema un poquito más detallado estos. para quienes tengan conocimiento astrológico lo pueden vincular. Por ejemplo, un sol en casa 5 que se asocia en la casa de Leo, puede tener estas cualidades, pero con el tipo de meditación asociada a la energía zodiacal, que es la que va a cualificar esa esencia, ¿no? Como la que le va a dar cualidades. Virgo, hay un tipo de meditación que es maravillosa, que es la meditación vipassana o la meditación de anicca, ¿no? La meditación de la impermanencia. Esta cuestión de llamarme al silencio y contemplar la impermanencia de todas las cosas, porque Virgo es una energía que necesita entender la funcionalidad y el orden, y que con esta meditación vipassana, ¿sí?, donde todo es impermanente, puede entender que ese orden no es algo estático y fijo, sino que es algo que constantemente va cambiando. Y además es un tipo de meditación que observa y contempla mucho los signos de lo que pasa a nivel corporal, ¿no? Esto a Virgo le parece fascinante porque a Virgo toda la corporalidad realmente, generalmente es una energía que está muy pendiente del cuerpo, poder contemplar, ¿no?, los diferentes samskaras dentro del cuerpo, es una meditación que lo devuelve a la esencia, ¿no? Como que lo hace casi un enfermero de su esencia, que está como súper atento a este vehículo o este templo o este altar donde esa esencia, ¿no?, está siendo adorada. Entonces la meditación vipassana es muy valiosa para la gente con energía Virgo, ¿sí? Anicca, la impermanencia, que puede tener que ver con realmente hacer la práctica de vipassana en sí, o realmente contemplar la impermanencia de las cosas, ¿no? Una linda meditación para Virgo podría ser para todos los días dedicarle un rato a meditar, sembrar una semilla y ver el crecimiento, el crecimiento y la muerte de esto mismo, ¿no? Como esta cuestión de nada permanece y el orden sigue estando, ¿no? Entonces, eso es muy lindo para la energía virginiana. Qué Para bonito. Libra,
lo más indicado vendrían a ser las meditaciones tántricas, ¿sí? Sobre todo las meditaciones tántricas compartidas, estas que tienen que ver con poder conectar mi respiración con tu respiración, sintonizar mi pulso con tu pulso, o estas prácticas que pueden ser como espalda con espalda, dejarme sostener y ser sostenido, que no necesariamente tienen que ser hechas con un otro persona, sino que pueden ser hechas con esta idea de puede ser una pared lo que tenga detrás, pero yo ahí puedo visualizar una persona, ¿no? Entonces, las meditaciones tántricas no necesariamente requieren la presencia de un otro, pero sí cómo me conecto y cómo mi esencia se conecta con la del otro y cómo se va co-creando, ¿no? De manera colaborativa con ese otro con el que estoy intercambiando, ¿sí? La energía libriana tiene que ver con esta lógica del intercambio, entonces poder hacer meditaciones, ¿no? Que tengan que ver con este uno a uno. Hay una meditación muy linda que tiene que ver con poder, ¿no? Visualizarnos dentro de una esfera luminosa, invitar a alguien a esa esfera luminosa y poder decirle todo lo que necesitemos decirle y escuchar todo lo que tenga que decirnos, ¿no? Entonces, este tipo de meditaciones para Libra son fundamentales porque las devuelven a su lugar, ¿no? A poder posicionarse. Libra tiende mucho a ir en pos del otro, a observar al otro, a estar muy con la atención y la energía puesta en el otro, entonces volver a su esencia y ver, darle el lugar al otro para que sea otro, ¿sí? Es súper sanador para la energía libriana, ¿no? Como los devuelven a un lugar de mucha esencia, mucha conciencia y mucha presencia en sí mismos para entender también qué es lo que tienen para compartir y brindar. Que si no, muchas veces a Libra lo que le pasa es que se desvive por darle al otro lo que cree que el otro quiere y se olvida de lo que tiene disponible para dar, ¿no? Entonces está Me bueno. reconozco también en eso porque soy ascendente Libra, entonces muchas cosas. Ascendentes Libra, hermoso. Escorpio Escorpio es un signo que tiene mucha potencia alquímica, ¿sí? Mucha potencia de transformación. Entonces, las meditaciones más convenientes para la energía escorpiana, para retornar a la esencia, son todas las meditaciones enfocadas en la sanación de heridas, tanto propias como del linaje, ¿no? Estas como sanación del niño interno, encontrarme con estas cuestiones, son meditaciones muy potentes para quienes tienen energía en Escorpio, porque Escorpio comprende a través del dolor formas más profundas de amor. Entonces, poder ir sanando esas heridas lo que va haciendo es ampliar su capacidad de amor y darle un mayor registro de su esencia, ¿sí? Meditaciones asociadas a el perdón, el Hoponopono, por ejemplo, meditaciones con Hoponopono, son súper sanadoras y devuelven a Escorpio a un lugar de mucha confianza, de mucho brillo, de mucha radiancia, porque de repente dejan de temer esas heridas, dejan de sentirse dañados y empiezan a recobrar ese pulso esencial, ¿sí? Entonces, toda meditación que esté asociada o dirigida a la sanación de heridas propias, heridas del árbol, a perdonar, ¿no? Como a liberar, a agradecer, son fundamentales para quien tiene una energía solar escorpiana, ¿sí? Eh, de hecho, es maravilloso lo que ocurre con Escorpio después de pasar por esos procesos de sanación, porque mucho de lo que aleja a Escorpio de su esencia tiene que ver con estos caminos que va creando para evitar el encuentro con el dolor, y cuando entienden que ese encuentro con el dolor es sumamente liberador para su propia energía, ¿sí? Que pueden transmutarlo y transformar esas experiencias realmente en una gran sabiduría, su sol es como, ¿no? Como Merlín aparece ahí. Es muy, muy lindo ver esos procesos. Alguien nos pregunta qué es lo Ho'oponopono y Ho'oponopono, me encanta, yo ¿lo lo dices nombré. tú? Si querés contarlo, buenísimo. Es un tipo de meditación. Sí, digamos que es una técnica antigua de sanación originaria de la isla Hawái que se conecta a cuatro palabras clave. Lo siento, te amo, perdóname, perdóname y lo siento, te amo, gracias, gracias. Sí, como Entonces es muy bonita la energía de esta vibración. Claramente es una definición muy limitativa e invito a estas personas a investigar sobre el tema.
De pronto podemos también en un próximo live hablar más de este tema. Pero así como por darle una pequeña definición, por encajarlo. Es súper interesante el trabajo con el Ho'oponopono porque podemos ho'oponopear una persona, un vínculo, una situación, una experiencia presente, pasada, ¿no? Poder trabajar con estas intenciones realmente sana y devuelve no solo mi conciencia a su punto esencial, sino esa situación a su esencia también, ¿no? Para poder verla desde otro lugar y sanar estos 4 pilares que son fundamentales de que estén en armonía. Me Eh, encanta el término ho'oponopono. lo acabo de crear como este Sí. Aquí en Colombia, no sé si también allí se dice piropear, ¿no? Cuando lanzas un piropo a una persona, pero me encanta más oponopear. Lo pidemos todos, me encanta eso. Eh, a Sagitario lo que le hace muy bien son las meditaciones enfocadas, ¿sí? En ir al encuentro con o el ángel guardián, o el maestro guía, o el ser superior, ¿no? Hay como un montón de meditaciones guiadas, pero también crear la propia meditación de, en estado meditativo, pedir la asistencia de mi ser superior, pedir la asistencia de mi maestro, de mi ángel guía, ¿no? Son como meditaciones que a Sagitario traen mucha claridad y mucha reconexión nuevamente con su esencia, ¿no? Lo devuelven a ese pulso esencial donde Sagitario tiene mucho esta energía de poder canalizar ese pulso de fe y confiar en esa energía superior que nos guía, que nos comanda, que nos conduce, ¿no? Como recordar que somos una porcioncita de esa divinidad magnífica y magnánima, poder reconectar con esa conciencia, Sagitario lo devuelve como a su verdad absoluta, ¿no? Como a su pura esencia, a su puro centro. Entonces, las meditaciones enfocadas en esta búsqueda, ¿no? O en ir al encuentro con alguna de estas entidades que nos guían, que nos acompañan, que nos conducen, que nos traen las respuestas, es como muy valioso para volver al centro de quienes tienen la energía sagitariana, ¿sí? Sobre todo porque la energía sagitariana también tiende mucho a evadir determinados recorridos, entonces evita meterse por determinados lugares y con la asistencia de su ángel o su ser superior o su maestro guía, puede transitar esos recorridos y realmente recuperar la sabiduría y la información de esas experiencias que a veces evita o evade, ¿no? Entonces, esto lo trae nuevamente a su pulso y le permite como irradiarse de una forma mucho más genuina, ¿no? Y valiosa alrededor. Eh, Capricornio, hay otro tipo de meditación que es la meditación trascendental o que también puede ser la meditación zazen, ¿sí? La meditación zazen es una meditación zen enfocada en simplemente sentarse a contemplar, ¿no? Entonces, para Capricornio, que es una energía que está todo el tiempo esforzándose, trabajándose, sacrificándose, intentando perfeccionar, intentando crear, intentando mejorar, ¿no? Como todo el tiempo poniendo mucho de sí, la meditación zazen o la meditación trascendental, que simplemente le invita a quedarse en quietud y contemplar la perfección de lo que ya es y de lo que ya existe, son tipos de meditaciones que le pueden traer mucha paz a ese pulso constante de Capricornio que siempre está sintiendo que le falta para cumplir con la creación, ¿no? Le falta para cumplir con la divinidad que es. Entonces, cuando puede hacer esa pausa y contemplar que ya todo es perfecto como es, que si quiere seguir su camino lo puede hacer desde un lugar no de exigencia, sino de excelencia, de reconocer todo lo que está brindando a partir de su trabajo, son meditaciones que realmente devuelven a Capricornio a un lugar de mucha tranquilidad, mucha calma y de reconocer su pulso esencial. Capricornio le cuesta mucho reconocer su solaridad, reconocer su brillo, ¿no? Como poder realmente sentir que es valioso lo que estoy dando en este momento. Siempre quiere dar más, ¿no? Entonces esta sensación muchas veces lo aleja muchísimo de su esencia y estas meditaciones, tanto la trascendental como la zazen, lo devuelven como ese pulso tranquilo, ¿sí? Como está bueno que busquen o que investiguen, ahora no nos podemos poner a explicar la meditación trascendental ni la zazen, pero básicamente, por ejemplo, la meditación zazen consiste en adoptar una posición particular y cómoda, sentado, ¿no? Como que puedo hacer con la espalda apoyada en una pared o en el tronco de un árbol, o, ¿no? En recta mi espalda, y simplemente cerrar los ojos, contemplar la respiración y observar
la perfección de la obra, ¿no? Como la perfección del lugar en el que estoy. Tiene que ver con esto de poder realmente sentir esa perfección ya manifiesta. Para Acuario, yo tengo luna en Acuario, así que también me viene bien esto. Lo más oportuno, lo que más los devuelve a la esencia, tiene que ver con la meditación con geometrías sagradas, con poder realmente meditar sobre geometrías sagradas, sobre todo con la flor de la vida, que es un tipo de geometría sagrada que muestra la interconexión, ¿no?, de conciencias, para así poder entender cómo expandir y sembrar sus semillas conscientes, ¿sí? Entonces, meditar frente a un mandala de la flor de la vida, o por ejemplo meditaciones como la activación del Merkabah, que es una meditación donde se trabaja mucho con lo geométrico, ¿no?, con las distintas direcciones, y que también al ser Acuario un signo de aire le dan como encuadre para que la mente no se disperse. Es muy oportuno poder trabajar con este tipo de meditaciones, ¿sí? O con el cubo violeta de Metatron, o con todas estas meditaciones que tienen que ver con la creación de geometrías, porque realmente Acuario es un poco el arquitecto, ¿no? Es un poco aquel que genera los planos de la realidad que se está creando todo el tiempo, y poder meditar generando estas percepciones es súper vital y súper de regreso al centro para Acuario, ¿no? Hay otra meditación que hice hace muchos años, que es la meditación de la estrella de los vientos, ¿no? Donde de repente empiezo a percibir todas mis direcciones cardinales, ¿no? Adelante, atrás, arriba, abajo, a un lado, al otro, las diagonales. Esto es muy organizante para la energía acuariana, para poder volver como a ese punto central, ¿no? Como para volver a esa esencia e iluminar y irradiar y poder desde ese lugar crear, ¿no? Entonces, está buenísimo. Y para Pisces, que ahí hola Sin, habla de Pisces que se duerme meditando, justamente es maravilloso, porque Piscis tiene que trabajar con meditaciones que tengan que ver con lo onírico y con poder pasar ese espacio de integración de todos los planos, ¿sí? Como las meditaciones más sanadoras para la energía pisciana tienen que ver con estas meditaciones de regreso a la fuente o de expansión de mi pulso, ¿no? Como estas meditaciones que tienen que ver con registro mi pulso, ese pulso llena mi pecho, ese pulso llena mi cuerpo, ese pulso llena mi espacio inmediato, ese pulso llena la habitación donde estoy, ese pulso llena mi casa, llena mi cuadra, llena mi barrio, llena mi provincia, llena mi país, llena mi continente, llena la tierra, llena el cosmos. Esto para Piscis es maravilloso porque realmente le permite entender que esa conciencia esencial que está expandiendo es la conciencia del todo, y le permite integrarse en ese pulso total, ¿no? Como en esa conciencia total de la vida y de la existencia, y es súper práctica, sobre todo para no quedarse dormida, como decían por ahí, poder ir haciendo como esta visualización de cómo voy, ¿no?, tomando y expandiéndome. Ahora, Piscis tiene que ver con lo onírico, entonces, para Piscis, poder hacer esa meditación o esa visualización cuando se va a dormir, por ejemplo, y llevarse eso al sueño, es súper restaurador de su conciencia y de su energía, ¿sí? Para la gente que tiene Sol en Piscis o ascendente en Piscis, no habría problema de que se duerman meditando, porque justamente hay algo de ese plano onírico que se conecta con el de vigilia y que le permite justamente ampliar ese campo de percepción, ¿no? Y entender que ese plano onírico que generalmente no tenemos disponible en nuestra conciencia ordinaria, también es parte de la conciencia del todo. Entonces, incluirlo en el pulso meditativo también es muy sanador para la energía pisciana, ¿no? Porque en esos sueños que tenga después de hacer estas meditaciones, van a recibir muchísima información, y hay algo de su mundo inconsciente que va a resolver todo eso que quizás nosotros necesitamos meditar para resolver, ¿no? Entonces esa edición va a ocurrir durante el proceso de sueño, y deberían entregarse tranquilamente a eso. Y así Qué llegamos a... bueno. Me encanta, me encantó todo este recorrido y creo que también a las personas porque están escribiendo mucho. Entonces, mire, ya casi llegamos a la hora. Entonces, yo estoy pensando algo. Te voy a hacer aquí enfrente de todo una propuesta, pero es una propuesta, no, no es indecente, muy decente. Invitaría a todas las personas que estuvieron conectadas en este live
a hacer sus preguntas, a escribir abajo del vídeo cuando lo voy a cargar en mi página. Y entonces síganme en @krish.benvenuti, sigan él en su página y así o a mí o a él hacen las preguntas. Y no sé, yo tengo la idea como de crear algo. Me gustaría hacer algo para profundizar. Podemos empezar de pronto con alguna publicación y si estás de acuerdo, si la pasaste chévere, si te gusta, podemos hacer algo más. Me parece muy, muy bueno Y porque, acá como hasta las 10 de la noche hablando, así que me gusta muchísimo eso y que dejen las preguntas ahí también, como claramente fue un recorrido muy veloz y esto puede profundizarse mucho más, pero ya pudiendo llevarse estos tips, ¿no? Y como empezar a claro, explorar o abrirse para entender un poco qué tipo de meditaciones les van a ser más útiles para realmente darle como sentido a ese momento meditativo, ¿no? Como me parece que es súper rico para que lo puedan vivir así. Y bienvenida a las preguntas que, como verás y verán, hablar y compartir, no tengo ningún claro. problema. Como Te buen voy a hacer meditador. una pregunta, digamos así, para acabar. Quería preguntarte cuándo empezaste a encontrar este camino de la meditación, del yoga. A ver, Y sobre todo la pregunta es que, ¿cómo es el Guillermo de ahora y cómo era el Guillermo de antes? ¿Qué es que te aportó la meditación? me encanta la pregunta que me haces. Creo que el Guillermo de ahora está mucho más loco y mucho más feliz que el de antes. Y eso me parece hermoso, porque realmente siento que esa locura no es una enfermedad o no es un mal, sino que justamente es algo que nos permite encontrar esa diversidad de formas que tenemos en nuestro interior, liberarnos de las trampas de las etiquetas, dejar de definirnos y por ende delimitarnos. Y siento que tanto el camino del yoga como la meditación y la astrología a mí me permitieron realmente conectarme nuevamente con mi esencia y poder amarme y abrazarme con todo esto que soy, ¿no? Como no teniendo que definirme o encasillarme o responder siempre de la misma manera, sino entenderme como alguien muy mutable, alguien que está constantemente descubriéndose y que como el universo está en constante expansión y en constante creación de sí mismo. Entonces, poder entender algo de eso a mí me dio mucha libertad, liviandad y sobre todo paz adentro, de poder decir, momento a momento amo esto que soy y me permito serlo, conocerme, abrazarme y transformarme, ¿no? Porque en cada momento que llegamos a encontrarnos con lo que somos, si nos creemos que somos eso que nos decimos ser, otra vez nos estamos limitando y privando de la posibilidad de descubrir muchas más cosas que existen en nosotros porque existen en el infinito, ¿no? Existen en el todo. Entonces, somos seres infinitos adentro de un envase que nos da causa y que nos limita a ciertas variables, pero que podemos explorar un montón de cuestiones y de caminos que, si nos animamos a ese movimiento, realmente nos permiten entrar en contacto con niveles de amor, de compasión, de comprensión, de encuentro, de contacto que son maravillosos. Yo me siento enamorado de la vida, enamorado de la existencia, amo la humanidad, me parece que más allá de todas las limitaciones y las cagadas, perdón la expresión, que nos mandamos todo el tiempo, somos seres hermosos intentando constantemente evolucionar, avanzar, mejorar, y eso a mí me genera mucho amor. Entonces me siento muy feliz a partir de este encuentro que me generó mucha libertad. Realmente lo que me siento hoy a partir de todas estas herramientas, caminos y tránsitos es mucho más libre. Por eso hablo de me siento mucho más loco y más feliz, ¿no? Porque me siento libre de ser y explorar y compartir esto que soy. Y creo que esta tu libertad, tu amor llega a la gente por medio de tus publicaciones, por medio de este en vivo. Por eso te agradezco muchísimo, porque creo que esto sea contagioso. Y en este momento que se habla mucho de contagios, de todas estas cosas, creo que estos sean los contagios de lo cual necesitamos, ¿no? Eh, Compartímonos de esto, por favor. Y Cris, muchas gracias por esta invitación, por esta propuesta Gracias a ti por me fascina aceptar. compartirla. Y a Yo todos los quiero que agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas
qué pena, te pierdo un poquito, entonces a veces te hablo, te hablo encima, es que llega la voz después. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas. No tuve el tiempo y tampoco veo bien la escrita pequeñita, entonces le pido disculpas si no contestamos a las preguntas, si no saludamos todas las personas en tiempo real. Mi corazón, creo también el de Guillermo, está con todos ustedes, muy agradecido. Entonces escríbanos que le vamos a contestar, que lo vamos a saludar, lo vamos a cuidar. Yo te agradezco mucho por tu disponibilidad, por tu energía. Como te digo, me encantaría seguir en el tema, entonces te escribiré, te voy a hablar. Y bueno, para despedirnos, ¿qué vas a desear a todos nosotros en este momento de locura colectiva? Porque para Mi, mí es un momento un poquito así. mi deseo para todos es que realmente podamos valorar y atesorar esta experiencia sin resistirnos, que le demos lugar a que nos transforme y que realmente podamos aprovechar esta metamorfosis para expandir nuestras alas y desplegar todos nuestros colores. Siento que es un momento de crisis que por ende nos pone en una crisálida que nos permite transformarnos en ángeles humanos, en mariposas humanas, ¿no? Como desplegando toda nuestra magia, nuestro color y entendiendo que la vida es un día y que si no nos la jugamos en todo momento desde el lugar de vivir con la máxima intensidad y la máxima posibilidad que encontremos cada uno desde su lugar y desde su capacidad, realmente es un desperdicio, ¿no? Entonces, no desperdiciemos en peleas, en luchas, en combatir, en resistir, en enfrentarnos, sino que aprovechemos para acompañarnos y disfrutar volando en una misma dirección. Ese es mi deseo para mí, para vos y para todos. Muchísimas gracias. Me encantaría cerrar cerrando los ojos por 30 segundos, hacer 3 respiraciones juntos, nosotros, la gente que está aquí, para conectar esa energía desde Colombia, desde Argentina y desde cualquier punto para regresar a la esencia. Om Shanti, 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 paz, amor, abundancia y luz a todos, a todas. Gracias, Guillermo, de corazón, por acompañarnos en este lindo live. Deseo todo que podemos regresar siempre a nuestra esencia y vivir en el aquí y ahora plenamente. Namaste. Gracias. Gracias. Besos. Chao. Adiós.